bienvenida al doctor Rojas. Gracias, doctor Rojas, por acompañarnos. Así que bueno, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Susana. Siempre es un placer y un honor para mí compartir estos espacios con vos, con tu equipo, Paula, que estuvo muy atrás, y por supuesto con toda la comunidad de pacientes para poder, bueno, charlar de algunos aspectos. En este caso vamos a hablar de la vitamina D, de dónde sale la información, cuál es la información y sobre todo algunos aspectos bien prácticos de qué cosas hacer en base a lo que hoy sabemos, a las distintas innovaciones e información que se fue generando en los últimos tiempos respecto a este tema. Yo voy a compartir mi pantalla. Tengo algunas presentaciones para compartir y charlar con ustedes. Quizás los primeros minutos, estos primeros 15, 20 minutos, las voy a usar para mostrar estas diapositivas y poder graficar alguna de las cosas de estos datos de vitamina D en esclerosis múltiple, y después dejamos la otra parte para preguntas, para todas las dudas que puedan llegar a surgir en este tema, y los vamos tocando desde distintos aspectos. Voy a arrancar. Bueno, el tema de la charla es lo que necesitamos saber sobre vitamina D en esclerosis múltiple. Y voy a comenzar con algunos aspectos de la enfermedad. Si bien probablemente en muchas de las charlas, si no en todas las charlas que vienen teniendo, que vienen dando, se debe tocar algunos conceptos de la enfermedad. Es importante entenderlo porque gran parte de los datos que hoy tenemos de vitamina D y por qué se hicieron las investigaciones surgen desde acá, de la inmunopatología, desde el origen de la enfermedad y por qué se va dando. Hoy tenemos un poco más claro que la esclerosis múltiple es una enfermedad mediada inmunológicamente, en donde lo que se da es una respuesta del sistema inmune contra algo que es propio. El sistema inmune reconoce algo propio como si fuese extraño y empieza a generar estas respuestas, estas inflamaciones que van generando o van dando los síntomas. Ese reconocimiento de lo propio como si fuese extraño lo está haciendo a nivel del cerebro o la médula. El antígeno, que es esa molécula, esa estructura que reconoce como si fuese extraño, está localizado en el cerebro o en la médula, o en la extensión del cerebro, que son los nervios ópticos. No hay otra área del organismo que sea atacada por el sistema inmune, es decir, no va a atacar el riñón, no va a atacar el corazón, pero sí va a generarse esta respuesta inflamatoria contra parte del cerebro de la médula o de los nervios ópticos, y de ahí es que se van dando los síntomas. En la medida que se inflama, genera síntomas. Esa inflamación evoluciona, se incrementan los síntomas, después el sistema inmune se da cuenta de que es algo propio y esa inflamación se va yendo. Pero queda la información, y si la información, esa predisposición del sistema inmune no es controlada, se va a volver a dar ese proceso inflamatorio. Eso básicamente es, de una forma gráfica, por qué se da la enfermedad, es decir, qué es lo que está pasando. Un sistema inmune reconociendo algo propio como extraño y generando inflamaciones. Y si no se controla el sistema inmune, lo va a seguir haciendo, va a seguir generando estas inflamaciones y cada inflamación va lastimando. ¿Y dónde lastima? El cerebro o la médula. Son las áreas, en lo que se llama el sistema nervioso central, son las áreas afectadas en esclerosis múltiple. ¿En quiénes se da esta enfermedad? Hoy tenemos un poco más claro. Antes lo centralizábamos mucho y decíamos que se daba sobre todo en personas de etnia caucásica, entre los 20 y 35 años. Era muy raro de ver en los niños y en los adultos. Hoy eso se ha modificado un poco. Tenemos más datos de que hay pacientes pediátricos que son afectados, pacientes que empiezan su enfermedad después de los 50, 55 años, pero en general seguimos manteniendo esto. El grupo de pacientes donde más vemos la activación del sistema inmune y el generar esta enfermedad está dada sobre todo en personas entre los 20 y los 40 años. Esta es la edad donde más comúnmente se activa el sistema inmune y empieza a generar estas inflamaciones. Predominan las mujeres. Antes teníamos una relación de una mujer y un hombre, después empezamos a ver un incremento de la relación, 2 mujeres por cada hombre afectado,
y hoy la relación está más o menos en el orden de 3 mujeres por cada varón, y en algunos lugares pasa a ser de 4 mujeres por cada varón. Es decir, que las mujeres empezaron a incrementar la frecuencia del desarrollo de la enfermedad, y desde el lado de las etnias de riesgo, los caucásicos es donde más frecuentemente lo vemos, pero hay otras etnias, como la afroamericana o los mestizos, en donde la enfermedad puede ser más activa, puede tener un curso de más inflamaciones y más daño, a diferencia por ahí de las etnias caucásicas, en donde pueden tener una evolución más controlada. De todos modos, lo más importante pasa por acá. La edad, el grupo etario está entre los 20 y los 40 años y lo vemos más en mujeres que en hombres. Se estima que hay casi unos 3 millones de pacientes en todo el mundo con esclerosis múltiple, y en Argentina hay distintos estudios que se fueron dando en los últimos años. Inicialmente se empezaron a hacer en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, Susana formó parte de muchos de esos estudios, y después empezamos a tener datos en distintas partes del país, como en Salta, en Rosario, en el sur de Argentina, para entender cuán frecuente es la enfermedad en Argentina. Más o menos se estima que Argentina tiene entre 10.000 y unos 15.000 pacientes, personas con esclerosis múltiple. Esto a veces es difícil de extrapolar a todo el país, porque por ahí tenemos datos más precisos de determinadas ciudades o provincias, menos precisas de otros lugares en donde no contamos con estudio, pero haciendo una extrapolación macro, más o menos estimamos que puede haber unos 15.000 diagnósticos, 15.000 personas con esclerosis múltiple en toda Argentina. No es algo tan frecuente cuando lo vemos comparativamente, esclerosis múltiple comparativamente con otras enfermedades, como puede ser el deterioro cognitivo, como puede ser el accidente cerebrovascular, es muy poco frecuente. De hecho, es muy rara la esclerosis múltiple comparándola contra esas otras enfermedades, pero tampoco es tan infrecuente cuando se la compara con otras enfermedades mediadas inmunológicamente, y tienen una frecuencia bastante similar cuando se compara con otras enfermedades inmunes que pueden atacar a los riñones, que pueden atacar al hígado, al corazón. O sea que si bien cuando se la compara con otras es menos frecuente, tampoco es algo tan raro. Cuando lo vemos en el mundo, esclerosis múltiple, la frecuencia en el hemisferio sur es relativamente baja. Lo que es Latinoamérica, Argentina, más o menos tiene esa cantidad de casos que yo recién les mencioné. Lo que hacemos es establecer una prevalencia. Se dice que Argentina tiene en promedio unos 20, 25 casos de esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes. Y cuando lo vemos en otras áreas del mundo, sobre todo lo que es el hemisferio norte, Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, incluyendo Norteamérica, sobre todo México no tanto, pero sí Europa y Norteamérica, la frecuencia está en el orden de los 130 a 150 casos cada 100.000 habitantes. Es significativamente mayor la cantidad de casos en el hemisferio norte respecto al hemisferio sur, en donde la frecuencia es mucho menor a lo que pasa en esas áreas. Hoy tenemos esta estratificación o esta definición de cómo aparece la enfermedad o los tipos, los fenotipos de esclerosis múltiple. La forma más común es esta: los pacientes hacen una recaída, una inflamación, van desapareciendo los síntomas, pueden desaparecer completamente o puede quedar alguna cicatriz, pero está inactiva, y con el tiempo puede volver a tener una recaída y una nueva activación. Después se inactiva y permanece inactivo hasta que pueda volver a activarse. Esta es la forma recaída-remisión. 80% aproximadamente de los pacientes comienzan o tienen esta forma de la enfermedad, la forma recaída-remisión. Esta forma recaída-remisión, si no es controlada, o con el paso del tiempo, si no es controlada, es porque siguen habiendo recaídas, siguen habiendo más lesiones en la resonancia, se empiezan a acumular síntomas que pueden estar acompañados de recaídas o no, pero entran en una forma que llamamos secundaria progresiva. Progresan secundariamente a la recaída-remisión.
Y hay un grupo, este porcentaje de pacientes aparece como transición a aquellos pacientes que han pasado mucho tiempo y que siguen teniendo actividad de la forma recaída-remisión. Y hay un grupo de pacientes que está en el orden del 5 a 10% de los pacientes que no hacen recaídas durante la enfermedad, tienen una forma primaria progresiva, es decir, progresa desde el comienzo sin que se le vayan agregando recaídas. Esta forma primaria progresiva es más rara, la vemos mucho menos frecuentemente. Por lo general, cuando la vemos son pacientes más grandes, después de los 45, 50 años, y es en el mundo una forma mucho menos frecuente. Hay una cuarta forma, pero esto básicamente son las formas de presentación de la enfermedad. Recaída-remisión, que si no se controla entra a una forma secundaria progresiva, y el paciente que comienza con progresión sin recaídas, que es una forma primaria progresiva. ¿Cuál es la causa de la esclerosis múltiple? ¿Por qué una persona activa su sistema inmune y empieza a tener esta respuesta contra lo propio? Cada vez que hablamos de causa, llevamos a esta encrucijada de los 3 factores que determinan que se desencadene la enfermedad. Por un lado, está la información genética. Hay una predisposición. Los pacientes que desarrollan esclerosis múltiple empiezan a tener esta activación del sistema inmune, tienen algo de la información adentro de sus genes que determina que en algún momento, por la exposición de algo ambiental, ya sea una infección viral, vacunación, se postula en algunos casos el déficit de vitamina D, traumas, y a veces no identificamos ninguna causa, se active el sistema inmune. Es decir, hay una predisposición genética ante determinados factores externos o factores ambientales. Esa predisposición genética activa el sistema inmune y el sistema inmune empieza a generar este reconocimiento de lo propio como si fuese extraño y empieza a generar estas inflamaciones que se traducen en esto, en las recaídas y las remisiones o en la progresión. O sea que esta es la triada, los 3 factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Una predisposición, sobre esa predisposición actúa algo ambiental, y eso ambiental, actuando sobre la predisposición del paciente, determina que el sistema inmune se empiece a activar y empiece a hacer lo que hace, que es esto de reconocer lo propio como extraño y generar las inflamaciones. Dentro de los factores ambientales que pueden actuar sobre la predisposición genética, se empezó a investigar varios factores: la infección por un determinado virus, el tabaquismo, factores hormonales. Uno de los factores que se empezó a investigar fue el de la vitamina D. Si determinados niveles de vitamina D, la exposición solar baja y niveles bajos de vitamina D, podían ser uno de los factores que actuaran sobre esta predisposición genética para activar al sistema inmune. ¿Y por qué se llegó a investigar este factor de la vitamina D? Básicamente por esto, por esta distribución de la frecuencia, viendo que en el hemisferio sur, con mucho más exposición solar, la cantidad de casos era menor de lo que pasaba en el hemisferio norte, en donde la exposición solar era menor y tenían más casos, empezaron a ver si esta menor exposición solar podía llegar a tener un rol en que en el hemisferio norte hubiese más casos. Y en definitiva no pasaba por mayor o menor exposición solar, sino por lo que produce la mayor o menor exposición solar. En el caso de menor exposición solar es que haya menos vitamina D. Por esto, este mapa, esta frecuencia, es que se empezó a investigar el rol de la vitamina D como un factor posible ambiental que desencadenara la enfermedad. Y se empezaron a hacer toda una serie de estudios, primero entendiendo cuál es la función de la vitamina D, qué hace la vitamina D en todas las personas. Esto es importante de entender, sobre todo porque vamos a comentar cuál es el rol que podría llegar a tener en esclerosis múltiple, pero la vitamina D las necesitamos todos, porque lo que hace la vitamina D es permite aumentar la absorción de calcio y fósforo para mineralizar la estructura ósea. Tanto cuando uno va creciendo como cuando uno ya
condensó, consolidó la estructura ósea, la vitamina D es esencial para incrementar los niveles de calcio y que se mineralicen correctamente los huesos, como mantener unos niveles de calcio apropiados y que esa masa ósea que uno ya formó no empiece a perderse con los años. Por eso es tan importante la vitamina D, para mineralizar, para mantener la estructura ósea, tanto cuando uno va creciendo como cuando uno ya la consolidó, se pueda mantener. Cuando se hace un análisis en la población en general de cuán frecuente es que la vitamina D esté baja, uno va viendo esto y ve que en adultos sanos es relativamente raro de que tengan niveles bajos de vitamina D. Solo un 14% de las personas le falta vitamina D. Cuando las personas van creciendo más, empieza a incrementarse esta posibilidad de que los niveles estén bajos. Un 40% en ancianos independientes y un 80% de los ancianos institucionalizados, de los adultos institucionalizados, tienen niveles bajos de vitamina D. O sea que los niveles de vitamina D van bajando, acorde va pasando el tiempo, va pasando la edad. Y esto tiene que ver con otros factores, que es básicamente que uno va disminuyendo la producción de la vitamina D endógena y va disminuyendo la ingesta de vitamina D. Y ahí entramos al otro punto. ¿Entendemos cuál es la función de la vitamina D? La función de vitamina D es mineralizar. Tiene que haber niveles de vitamina D para poder mineralizar, pero a medida que va pasando los años, los niveles de vitamina D van bajando. Y esto nos hace pensar de cómo uno adquiere la vitamina D, cómo entra la vitamina D a circulación y el organismo la tiene. Y básicamente es a través de dos vías. La primera vía de producción de la vitamina D de todas las personas es todos producimos nuestra propia vitamina D. No necesitamos de la ingesta de vitamina D. El 80% de la producción de vitamina D en el organismo está dada por uno, no viene de la ingesta. Un 20% de los niveles de vitamina D sí vienen de los alimentos, de lo que comemos, o sea, vienen de la ingesta. De ahí y la importancia de entender de que uno no necesita ingerir para poder suplementarse de vitamina D. Uno la está produciendo a la vitamina D. Solo un bajo porcentaje viene de la dieta y de ahí es que necesita suplementarlo. Pero si uno, ahora vamos a charlar cómo hace para producirla, tiene esta producción, no necesita del suplemento externo de los alimentos. ¿Cómo se produce esa vitamina D interna y cómo es la vitamina D que uno ingiere, que viene de afuera? Nosotros todos producimos la vitamina D a través de células que están en la superficie de la piel. Utilizan derivados del colesterol y producen un derivado primario de la vitamina D que se queda alojada en la superficie cutánea a nivel de la piel de las personas. Cuando ese compuesto primario es expuesto al sol, uno toma sol, la piel hace una transformación de ese compuesto que produjo y depositó en la piel y lo empieza a transformar en la vitamina D activa. Esa vitamina D que empieza a transformarse después de la exposición solar pasa por el hígado, pasa por los riñones y termina dando esta estructura que es este compuesto de vitamina D, que es el que va a terminar generando esta mineralización del hueso y de la estructura ósea. O sea que uno la produce, la deposita sobre la piel y cuando la piel se expone al sol, se empieza a convertir esta vitamina D en el formato activo, que es lo que termina ejerciendo su función de mineralizar. Así es como nosotros producimos sin necesidad de la ingesta de vitamina D. Ese 20% que viene de la ingesta, lo que hace es ir a reforzar esta producción interna que uno tiene y deposita más, pero necesita sí o sí de la exposición solar para que esa vitamina D pueda empezar a convertirse en la forma activa. O sea que el sol es esencial para que lo que uno produce o lo que entra por la dieta pase a ser activo y pueda ser utilizado por el organismo. ¿Por qué se van dando entonces estos bajos niveles de vitamina D?
En algunas personas lo producen correctamente a la vitamina D, pero tienen baja exposición al sol. Al tener baja exposición al sol, no producen esta forma activa. Otras personas usan mucha ropa y se tapan completamente, entonces de vuelta hay poca exposición solar. Esto se ve sobre todo en los países en donde la cobertura por ropa de la piel es muy masiva, es muy importante, hay bajos niveles de vitamina D. Y después, porque o uno no lo produce correctamente, no deposita estos niveles de vitamina D en la piel, o tiene dificultades en convertirla en las formas activas. Pero básicamente tiene que ver más con la exposición solar y con la no producción de esa forma activa. Y en menor proporción con que la ingesta de vitamina D es más baja y entonces no se aporta ese 10 a 20% extra para reemplazar a la producción interna que uno tiene. Si uno tiene que salir a tomarla, es decir, buscar alimentos que provean vitamina D, estos son los alimentos que más vitamina D tienen. Sobre todo los pescados, el salmón, las sardinas, el atún, esto tiene alto contenido de vitamina D. En menor proporción, bueno, el aceite de bacalao, los champiñones, los huevos, acá hay menos vitamina D. Pero de vuelta, uno puede llenarse de vitamina D, pero si no se expone al sol durante al menos 10 minutos diarios, o tiene un promedio parecido, puede no convertir toda la vitamina D que uno produzca o ingiera en la forma activa. Por eso es importante, más allá de que uno suplemente, a la que uno está produciendo, que tenga esta exposición solar. ¿Cuánto necesitamos o cuáles son los niveles de vitamina D que tiene que tener una persona? Hoy esto está bastante estandarizado. Seguramente si a ustedes les han hecho análisis de vitamina D en el seguimiento médico, se habrán familiarizado un poco con estos valores. Lo que buscamos es que esté por encima de 30 a 60 nanogramos por mililitro, son valores óptimos. Entre 20 y 29 es suficiente, pero puede que se necesite un poco más. Por debajo de 20 nanogramos por mililitro hay un déficit leve y por debajo de 7 hay un déficit grave. Cuando los niveles están por encima de 150 hay niveles tóxicos. Y esto es importante entenderlo porque uno muchas veces tiene el concepto de que podría matarse con vitamina D, tomar una gran cantidad total, eventualmente uno la va a eliminar y no es tan así. En vitamina D se puede acumular y la acumulación en exceso puede resultar tóxica. Eso es lo que tiene que ver con vitamina D. ¿Cómo la producimos? ¿Cómo se transforma en la forma activa tras la exposición solar? ¿Cuál es el rol de ingerir ese 10 o 20% extra? ¿Dónde lo podemos ingerir? ¿Y cuáles son los valores que más o menos necesitamos o se han establecido, que son los valores de corte para decir que está dentro de lo que uno necesita? Entre 30 a 60, entre 20 y 30, por ahí se necesitaría subir hasta 30. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple y la vitamina D? Vimos por qué se empezó a estudiar. Se empezó a estudiar porque había muchos más casos en zonas en las cuales no había exposición solar. Se vio que el rol no era tanto la exposición solar, sino de que los pacientes al tener menos exposición solar tenían menos vitamina D. Y se empezó a estudiar si esos niveles de vitamina D bajos podrían llegar a tener un rol en activar la enfermedad, en generar más inflamación, más lesiones en la resonancia o empezar a acumular síntomas. Antes de hacer eso, se intentó entender cómo podría la vitamina D regular o tener funciones sobre ciertas áreas o ciertas partes de la enfermedad que son importantes. Y se entendió que la vitamina D podría regular al grupo de células del sistema inmune responsables de entrar al cerebro, a la médula y generar inflamaciones. O sea que desde el lado molecular empezó a haber un link entre niveles bajos de vitamina D y menos control del sistema inmune y más activación de este sistema inmune. Y en la medida que los niveles de vitamina D estuviesen más altos, ese mayor nivel controla mejor a las células del sistema inmune y el paciente no tiene esta activación inflamatoria en el cerebro, en la médula. Y también tenían un rol en proteger a las neuronas, en permitir que condujeran bien la información, en que la mielina, esta sustancia blanca, se reparase completamente en aquellos pacientes que tenían inflamaciones. O sea que desde el lado molecular se empezó a ver un rol de la vitamina D en
regular al sistema inmune y en favorecer o proteger a las células del cerebro, que son los axones, las células de la mielina, que producen la mielina en sí. De allí se empezaron a hacer muchos estudios, muchísimos estudios. Hoy contamos con una cantidad enorme de estudios, donde básicamente los estudios nos mostraron esto. Cuando los niveles de la vitamina D estaban bajos, los pacientes tenían más riesgo de tener recaídas. Hay 3 estudios muy grandes que siguieron a pacientes, les fueron midiendo consecutivamente niveles de vitamina D y determinaron que cuando los niveles de vitamina D estaban bajos, los pacientes tenían más chances de tener recaídas. Junto con la evaluación de recaídas, se evaluó si los niveles de vitamina D tenían alguna relación con la aparición de nuevas lesiones en la resonancia. Y se vio algo parecido. En la medida de que los niveles de vitamina D estaban bajos, los pacientes tenían más riesgo de tener nuevas lesiones en la resonancia como traducción de nuevas inflamaciones. Y finalmente se hicieron una serie de estudios para ver si los niveles de vitamina D bajos se asociaban con el incremento del riesgo, con más riesgo de que los pacientes tuviesen una acumulación de síntomas, un incremento del famoso EDSS, o empezar a tener más dificultades para caminar, para moverse, más síntomas como dolor, hormigueos, y también encontraron esa asociación. En la medida que los pacientes tenían niveles de vitamina D más bajos, tenían más riesgo de tener más síntomas asociados a la enfermedad. O sea que había una relación en estos estudios observacionales de todos los parámetros de actividad de la enfermedad. Si los niveles de vitamina D estaban bajos, los pacientes tenían más riesgo de recaídas, de lesiones en la resonancia o de acumular más síntomas. Cuando se vio eso, se le pidió a 2 ensayos clínicos que estaban probando una medicación, en este caso estaban probando, haciendo comparaciones entre interferones y acetato de glutiramer, y se les pidió a esos estudios ver si en la medida de que los pacientes tuviesen un tratamiento y se les agregara la evaluación de vitamina D versus los pacientes que no venían recibiendo tratamiento y tenían niveles de vitamina D más bajos, todavía tenían más riesgo de tener recaídas y lesiones en la resonancia. Y también se vio algo parecido. Los pacientes, en la medida de que tenían niveles de vitamina D más bajos y encima estaban sin tratamiento, todavía tenían más riesgo de tener recaídas o lesiones en la resonancia. O sea que todo era bastante congruente en mostrar que los niveles de vitamina D bajos podían llegar a tener un rol en activar la enfermedad y que los pacientes tuviesen más lesiones en la resonancia o más recaídas. Cuando se observó eso, lo que se hizo en la comunidad científica fue decir, bueno, vamos a hacer estudios clínicos en donde a un grupo de pacientes les demos vitamina D, a otros pacientes no les demos vitamina D, más allá de mantener el tratamiento que vienen utilizando, y veamos si los pacientes que reciben vitamina D tienen menos recaídas, menos lesiones en la resonancia y menos modificación del EDSS que los pacientes que no reciben vitamina D. El primer estudio que se diseñó fue este, que se llamó estudio Colline. El estudio Colline lo que hizo fue a un grupo de pacientes les dieron vitamina D en dosis muy altas, a otro grupo de pacientes no les dieron vitamina D, los siguieron durante 2 años y después de 2 años vieron si los pacientes que habían recibido altas dosis de vitamina D tenían menos recaídas y menos lesiones en la resonancia. Y no se observaron diferencias. Los pacientes que recibían y los que no recibían no tenían diferencias en las recaídas o en las lesiones en la resonancia. O sea que era lo mismo, según este estudio, recibir vitamina D y no recibir vitamina D. El segundo estudio que se hizo para evaluar esto, estas observaciones que se venían dando, fue el estudio SOLAR. El estudio SOLAR hizo algo parecido. A un grupo de pacientes que venían utilizando un tratamiento le dieron una alta dosis de vitamina D, a otro grupo de pacientes no les dieron vitamina D, le dieron placebo.
los siguieron durante 2 años y vieron si los pacientes que venían recibiendo altas dosis de vitamina D tenían menos recaídas y menos lesiones en la resonancia que los pacientes que no recibieron vitamina D, que venían usando placebo. Y tampoco hubo diferencias. O sea que era lo mismo recibir vitamina D o no recibir vitamina D. De ahí es que empezaron a generarse estas controversias respecto al rol que tiene la vitamina D en esclerosis múltiple, respecto a si realmente tiene una asociación causal cuando bajan los niveles de vitamina D, el paciente tiene más predisposición a tener recaídas o lesiones en la resonancia, o es una asociación casual, es decir, los pacientes vienen activándose y porque se vienen activando desde recaídas y lesiones en la resonancia, tienen menos exposición solar y bajan los niveles de vitamina D, pero no generando recaídas, sino simplemente acompañando lo que está pasando. Estos dos estudios que no mostraron diferencias generaron esta controversia al rol de la vitamina D. Sin embargo, cuando los ponemos todos en perspectivas, hoy tenemos muchos estudios observacionales que van en línea de que la vitamina D podría llegar a tener algún rol en predisponer a actividad de la enfermedad, tener recaídas o lesiones en la resonancia. Sin dudas que siempre pensamos y traemos a la cabeza estos dos estudios tan grandes, de tanta calidad, que no mostraron que los pacientes que recibían reemplazo sistematizado de vitamina D se beneficiaran. Seguían teniendo las mismas recaídas o las mismas actividades en la resonancia, recibiendo o no recibiendo vitamina D. Y el control de la enfermedad no pasa por la vitamina D, sino que pasa por los tratamientos que venían usando. De ahí es que hoy, con respecto a vitamina D, si tenemos que tomar o transmitir algunos conceptos claros que hoy tenemos en base a toda esta evidencia es, entendemos cómo entra la vitamina D al organismo en pacientes con esclerosis múltiple. La producen a través de la exposición solar y en un menor porcentaje viene de la ingesta de alimentos. Los alimentos que proveen vitamina D, sobre todo, vienen de pescado. Hay algunos estudios que mostraron que los niveles bajos de vitamina D podrían estar asociados con la aparición de recaídas o lesiones en la resonancia o incremento del EDSS. Sin embargo, esos estudios tienen algunas debilidades y cuando se hicieron estudios de mucho más calidad, que son los ensayos clínicos, SOLAR y COLINE, no se vio un beneficio de reemplazar sistemáticamente con vitamina D a todos los pacientes, sino que era lo mismo. De todos modos, teniendo tantos estudios que muestran una posible asociación, tantos años investigando estas observaciones de que la enfermedad es mucho más frecuente en el hemisferio norte de lo que pasa en el hemisferio sur, teniendo al alcance la posibilidad de testear vitamina D, hoy la recomendación es la siguiente. Se sugiere hacer una evaluación de los niveles de vitamina D en los pacientes con esclerosis múltiple. Esta evaluación se sugiere que se haga idealmente 2 veces al año, pero con que la hagamos una vez al año estamos bien. Si los niveles de vitamina D en los pacientes están bajos estamos hablando por debajo de 30 nanogramos por mililitro, la recomendación es dar un tratamiento para reemplazarlo y que los niveles estén un poco más altos. Si los niveles de vitamina D están dentro de los valores de 30 nanogramos por mililitro para arriba, se recomienda no tomar ninguna conducta respecto a reemplazar vitamina D. Y seguir a los pacientes hasta que tengamos más evidencia, más claridad respecto a si a todos los pacientes, independientemente de los niveles de vitamina D, hay que salir a reemplazarlos con vitamina D. Hoy la recomendación es no. Solamente dosar, quienes tengan niveles bajos, reemplazar y una vez que reemplacemos, ya está. No estar tan atrás, sobre todo porque esta evidencia nos dice que mientras hagamos eso, vamos a estar bien hasta que por lo menos aparezca otra evidencia que nos diga que tenemos que manejarnos de otra forma.
Hay muchos estudios en curso, sobre todo hay un gran ensayo clínico, un tercer ensayo clínico como Solar y Colline, que va a incluir muchos más pacientes y que probablemente nos dé más claridad respecto a si tenemos que salir a dar sistemáticamente en todos vitamina D. Por hoy, o la recomendación a la fecha es no, solamente en aquellos pacientes que tengan niveles bajos, reemplazar quienes tengan por debajo de 30, quienes no tengan por debajo de 30, no reemplazar y controlar. Gracias. Excelente, realmente, bueno, ahora, hoy que está lindo el día, vamos a salir todos a tomar sol. Sí. Así que bueno, abrimos el tema de las preguntas, nos dice, a ver, Sergio, dice, bueno, saludo para todos, dice, sé que la exposición solar, como en mi caso, que soy de Barranquilla, Colombia, no influyó tanto la falta de tomar el sol para no tener esclerosis múltiple. Me llamó la atención uno de los cuadros de Colombia, aparece con el azul celeste, o sea, 0,5, junto con otros países cerca del Ecuador. ¿Es baja la estadística con respecto a los demás países de la región? ¿Por qué y a qué se debe? Muchas gracias. Sí, No sé si se entendió sí, o está muy si no claro. le decimos a... No, está clara la pregunta. Sí, está clara. Con respecto a la frecuencia, Colombia, hace poquito hicimos una revisión de todos los trabajos que habían evaluado la frecuencia. Colombia tenía 5 estudios que habían identificado cuán frecuente es la enfermedad respecto a esto, a prevalencia. Y la prevalencia en esos 5 estudios estaba en el rango de 1 caso a 5 casos cada 100.000 habitantes, o sea, una prevalencia baja. Con respecto a por qué esa prevalencia es más baja en Colombia, cuando se la compara con países vecinos a Colombia, es bastante similar. Ecuador, Venezuela, esas zonas tienen una prevalencia que es bastante similar, que no suele superar los 10 casos cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, los países que tienen una frecuencia distinta, que pasan los 20 casos cada 100.000 habitantes, sobre todo están en Argentina, algo en México, en la zona pegado a Estados Unidos, y Brasil, sobre todo en la parte caucásica. Y la gran diferencia, o por ahí la explicación de por qué esa zona de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, tiene una frecuencia más baja con respecto a otras áreas, probablemente está dado por el componente genético. El componente genético que más frecuencia tiene la enfermedad es el componente genético caucásico. Cuando empieza a disminuir el componente caucásico y empieza a haber más porcentajes de mestizos o nativos, esa frecuencia de la enfermedad empieza a caer. Esa es un poco la principal explicación de por qué esas zonas tienen menos frecuencia y terminan siendo una zona de baja frecuencia para la enfermedad con respecto por ahí a otras áreas del mundo o de Latinoamérica. Muy bien. Andrea nos pregunta, y a continuación pongo la pregunta de María. Dice, ¿cómo tomar sol? En invierno salgo y me pongo al sol, pero con ropa. Y María nos dice, ¿en qué horario la exposición? La recomendación hoy por la academia, sobre todo de endocrinología, que más maneja el tema de hipovitaminosis o déficit de vitamina D, es que las personas tengan una exposición en promedio diaria de 10 minutos al sol. Con que tengan 10 minutos expuestos al sol todos los días, van a asegurarse esta exposición que permita la transformación de la vitamina D de la piel a la forma activa. Por supuesto que puede haber días en donde uno tenga menos exposición, ya sea porque no se expuso, porque no pudo salir o lo que fuere, pero lo va supliendo en la medida que los otros días se exponga un poco más. O sea que la recomendación es 10 minutos diarios y mientras haya una exposición de parte del cuerpo, es decir,
la cara, los brazos, en lo posible las piernas, en esos 10 minutos va a ser suficiente para conseguir la transformación. Uno no tiene que estar con muy poca ropa para poder tener una exposición positiva o efectiva, sino con que se exponga un poco de la cara y los miembros durante esos 10 minutos va a tener una exposición efectiva. Y la hora es indistinta, o sea, hablando de 10 minutos, es lo mismo tener una exposición por la tarde, al mediodía, estamos hablando de exposición para la transformación a la forma activa, o sea que es indistinto. Bueno, nos pregunta si es con protector solar. No, También. cuidado, porque ahí el protector solar es uno de los factores que empezó a cambiar esta transformación. Cuando hay mucho protector, sobre todo esas capas que protegen con factores muy, muy altos, no por el factor, sino porque no permiten la llegada del sol a la piel. Hay personas que tienen esta costumbre de ponerse muchísima crema, eso no permite la exposición. Cuando se da esa situación, ahí sí no hay exposición porque el sol termina impactando sobre la capa de crema. Pero cuando la crema se esparce y hay un buen esparcimiento de la crema, sí hay una exposición y esa exposición termina siendo efectiva. O sea que lo importante, hay que protegerse, uno tiene que usar el protector solar, pero no que se genere una capa gruesa de crema que no permita esa exposición efectiva. Bueno, nos dicen excelente charla y nos pregunta Cintia Roldán, que es de Santiago del Estero. Dice, vivo en Santiago del Estero con altos niveles de sol en el verano, con pocas horas sin sol, con altas temperaturas. ¿Debo tener más cuidado en mi protección con mi protección solar? Sí, por supuesto, la protección ahí es importante implementarla en esas áreas. Hoy, por la exposición solar, sabemos que puede llegar a ser perjudicial por el tema de la piel, por el daño que puede generar en la piel. Cuando hablamos de conversión o exposición solar para poder tener niveles de vitamina D efectivos, no debieras tener ningún cuidado en particular. La exposición con protector o sin protector va a darte una conversión efectiva. Sin dudas que la protección la tenés que tener por el posible daño que se pueda generar a la piel y ahí es donde hoy la recomendación es protección solar a todos. Cuando se vayan a exponer al sol, en esos lugares es ser un poco más agresivos desde el recambio, el factor solar, sobre todo por el daño cutáneo que puede generar el sol. Bueno, acá nos pregunta Sergio Hood, dice, ¿podría, doctor, comentar algo al respecto del protocolo de vitamina D del doctor Coimbra de Brasil? Y también esa pregunta la hizo Sebastián Legaz, así que, sí. Bueno, va la respuesta para ustedes dos. Sí, eso es importante, sobre todo porque en muchas ocasiones nos encontramos con pacientes que interrumpían los tratamientos bajo el concepto de que los niveles de vitamina D estaban asociados con el desarrollo de la enfermedad y con la actividad o no actividad de la enfermedad, cuando hoy la evidencia justamente no va por ese lado, en el sentido de que lo que sigue determinando la actividad o no actividad va en el orden de los tratamientos. Entonces nos encontramos, por un lado, con interrupciones de tratamiento y por otro lado, con megadosis de vitamina D. Y hoy sabemos, incluso desde el lado de esclerosis múltiple, pero se sabe por la Academia de Endocrinología, que las megadosis de vitamina D, hay niveles que son tóxicos de vitamina D. Esos niveles tóxicos lo que hacen es empiezan a generar los niveles en sangre por encima de 150 nanogramos por mililitro, el consumo diario de vitamina D por encima de 50.000 unidades diarias y empiezan a dar síntomas de intoxicación por vitamina D. La debilidad muscular, las náuseas, los vómitos, los calambres, o sea que los niveles exagerados de vitamina D terminan siendo tóxicos. Por eso es que veíamos en los pacientes que por ahí lo seguían o de experiencias de colegas, dos vías de efectos negativos. Por un lado, el que se daba por el exceso de vitamina D, los niveles altísimos que llevaban a intoxicación y por otro lado, por conductas como interrupción de los tratamientos o interrupciones transitorias que determinaban estas reactivaciones de la enfermedad que terminaban en algunos casos siendo muy, muy severas. De ahí que
empezamos a generar desde los profesionales que seguimos, estamos vinculados con la enfermedad junto con las asociaciones, muchos de estos warnings, de estos mensajes de alarma para tener mucho cuidado con esos protocolos, validarlos, exponerlos a la aprobación y evaluación científica, y cuando los veíamos en detalle veíamos que terminaban siendo perjudiciales para los pacientes, sobre todo por esas dos vías. Bueno, acá tanto Alejandro, sí. ¿Ves? Tanto Alejandro como Vanessa nos preguntan, ¿es aconsejable un suplemento para quien no podemos estar mucho al sol? No, hoy la recomendación no es salir a suplementar de forma sistematizada, incluso en personas que no tengan tanta exposición solar, porque por ahí hay personas que tienen mínimas exposiciones o la producción es muy, muy alta y los niveles terminan siendo muy altos. Entonces, la recomendación no es de reemplazar a ciegas vitamina D, sino medir. Si los niveles son bajos, ahí sí reemplazar. Si los niveles no son bajos, no reemplazar. Por eso uno puede tener la idea de que tiene poca exposición o no se expone, pero a veces es un superproductor y no necesita tanta exposición y no necesita estar reemplazando vitamina D de forma ciega. O sea que el mensaje es hay que medirlo y en base a los niveles, con estas mediciones periódicas que hacemos, ver si es necesario reemplazar o no. Bueno, acá Analía nos dice que en diciembre del año pasado tenía 18 de nivel de vitamina D. Me dieron para tomar, pero solo 2 veces y no sé cómo estará el nivel ahora. Y se me corresponde un control ahora en diciembre. ¿Cuántas veces sería lo aconsejado por usted para tomar? Para hacer los análisis, la evaluación ideal en un escenario ideal es tenerla 2 veces al año por semestre. Nos da una fotografía, una dinámica de los niveles bastante precisa. Incluso en los ensayos clínicos se hace un poco más, pero teniendo 2 niveles al año estamos bien. Desde la vida real, desde la práctica, desde la posibilidad de acceder al análisis, desde las decisiones que uno toma con el análisis, con que tengamos un valor anual, estamos bien. Porque cuando uno identifica en un valor niveles bajos, reemplaza, el reemplazo se sostiene en el tiempo. Entonces después, al volver a identificar si llega a bajar, volvemos a reemplazar. O sea que idealmente son 2. En el mundo real, con que tengamos uno, vamos a estar bien. Bueno, justamente Andrea nos dice que ella toma 50.000 unidades. ¿Es poco? Una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, 50.000 unidades una vez al mes no es mucho. Es decir, está bien. Es un nivel de reemplazo que a veces los endocrinólogos lo usan. Hay que tener cuidado con el tema de las unidades. Hoy hay distintos esquemas de reemplazos. Esquemas de reemplazos diarios, esquemas de reemplazo mensual, en donde se dan dosis muy altas. Quizás lo más importante es familiarizarse. Los niveles de 50.000 unidades diarios llevan a la intoxicación. 50.000 unidades mensuales es distinta a la administración y así es como, por ejemplo, se usó en uno de los ensayos clínicos. Bueno, justamente, Sebastián, me queda el tema de Marga, el tema de la vitamina D, ¿influye sobre la osteoporosis? Sí, claro. Justamente es el principal rol que hoy tiene la vitamina D. La vitamina D permite incrementar los niveles de calcio para calcificar. Los niños cuando van creciendo, las personas necesitan vitamina D para calcificar. Y en las personas que ya calcificaron, los niveles de vitamina D mantienen la calcificación. Cuando los niveles empiezan a bajar, empieza a producirse este descenso de la densidad ósea y se dan la osteoporosis, la osteomalacia, que son estos trastornos asociados a bajos niveles de calcio y mineralización ósea secundarios en muchos casos al déficit de vitamina D. O sea que la vitamina D
el principal rol que tiene y por lo cual lo siguen los endocrinólogos es justamente la calcificación y el riesgo de osteoporosis. Después la empezamos a ver como una posible explicación de por qué en hemisferio norte había tantos casos, en hemisferio sur mucho menos casos, y dijimos, bueno, probablemente tenga algo que ver el sol, pero el sol en sí no tendría que ver, sino qué consecuencias tiene el sol, bajos o altos niveles de vitamina D. Muy bien. Bueno, Natalie nos dice que con solo exponer las manos y brazos es suficiente, 10, 15 minutos diariamente, ya lo contestó el doctor que sí. Marisi nos pregunta si es perjudicial tomar altos valores de vitamina D, también lo contestó el doctor, dijo que sí. ¿La vitamina D influye en el proceso desinflamatorio o de remielinización? Nos pregunta Sergio. Hoy no tenemos evidencia de eso, no tenemos evidencia de que influya en el proceso de remielinización. Hay modelos teóricos que dicen que sí podría tener un rol en niveles de vitamina D altos, en favorecer la remielinización y en reducir la inflamación. Cuando lo llevamos a la práctica hay estudios en donde los niveles de vitamina D bajos se asociaron a más inflamaciones, pero cuando lo llevamos a la más alta calidad de la evidencia, que son los ensayos clínicos, no hay una asociación directa de que los niveles altos de vitamina D influyan en que no haya recaídas, no haya inflamaciones y que los pacientes se reparen mejor. Por eso es que estamos en esta situación un poco controvertida, en donde hay bastante evidencia y nos mueve para hacer los test, ver cómo están y si está bajo reemplazarlo, pero tampoco salir sistemáticamente a decirle a todos los pacientes, vamos a usar vitamina D independientemente de tus valores junto con el tratamiento que estés usando. Como no está esa evidencia, es que terminamos, nuestra conducta sigue siendo la de miramos, si está bajo reemplazamos, si no está bajo no hace falta hacer otra cosa. Y Marga nos pregunta, ¿qué balance tiene que haber entre la vitamina D y la vitamina C? Son dos vitaminas, cada una va a tener su rol y su función dentro del correcto funcionamiento del organismo. En esclerosis múltiple o en general la vitamina D va a tener este rol de la mineralización y podría llegar a tener un rol sobre el control de la enfermedad. La vitamina C tiene otro rol que está más vinculado con el aspecto hematológico, con un correcto funcionamiento del sistema inmune. O sea, son dos vitaminas que van a tener su rol y que tienen que estar en determinados niveles óptimos para que puedan ejercer su función. De ahí es que uno no establece un rol de decir, bueno, 2 raciones por una o incrementar. Tiene que tener un suplemento que sea unos niveles que sean los apropiados para que tanto vitamina D como vitamina C hagan lo que tienen que hacer en sus respectivos sitios de función, de acción. Bueno, Eva nos dice, estoy medicada con vitamina D y tengo activa la enfermedad. ¿Puede ser un factor desencadenante? No. Hoy no hay asociación, no hay evidencia para poder determinar que la vitamina D es un factor desencadenante, tanto para que se active, para que uno tenga el riesgo y desarrolle esclerosis múltiple, como tampoco no hay evidencia para decir que uno está teniendo actividad, recaídas, lesiones en la resonancia, porque los niveles de vitamina D están bajos o están altos. Si uno tiene actividad de la enfermedad, está teniendo recaídas o lesiones en la resonancia, lo que uno tiene que ir a ver sobre todo es el tratamiento, si no necesita modificar el tratamiento, pero va a pasar por ahí. Hoy la evidencia más fuerte que tenemos para regular el sistema inmune y que el paciente no tenga actividad pasa por los tratamientos, estos inmunomoduladores o inmunosupresores evaluados. Pero la vitamina D no es un desencadenante ni un factor que tenga tanta claridad en decir estás teniendo actividad porque los niveles están bajos. Sí, uno los reemplaza si están bajos, pero no hay una relación lineal. No es que hay actividad porque los niveles están bajos. Bueno, no sé qué pasó, Mati. Matías Azúcar, se nos puso tu imagen bella, pero bueno. Andrea levantó la mano para hablar y
yo lo que quería saber era, la última pregunta que quedaba era ¿cuántas serán las unidades de vitamina D adecuadas por mes cuando se tienen niveles bajos? Cuando se Bueno, y tiene, Andrea, desmuteate. cuando están los niveles bajos, de vuelta, hay distintos esquemas para subirlos. En promedio, cuando uno los va subiendo, el esquema que a veces usan la Asociación de Endocrinología es de 8.000 unidades diarias por 2 semanas. Ay, me parece que entré yo con barro. Y una vez que se está en niveles No. óptimos, lo que se va haciendo se mantiene unas 1.000 unidades No soy yo. diarias para sostenerlo en niveles que están ahí por encima de los 30 nanogramos por mililitro. Después, como uno lo use, ya sea usando gotas que provean las 1.000 unidades diarias o haciendo los shots de las X grandes cantidades una vez al mes, eso después es variable. Pero básicamente estamos hablando de cuando están bajos son 8.000 unidades diarias por 2 semanas. Y cuando los niveles están en valores normales, en quienes tienen riesgo como osteoporosis o tienen estas dificultades del metabolismo, el mantenimiento está en el orden de 1.000 a 1.500 unidades diarias para sostenerlo en los niveles adecuados. Bueno, Andrea, no te veo, estás... Sí. Quería hacerle una pregunta al doctor. En la tabla que él presentó, donde podemos agregar vitamina D con los alimentos, básicamente había proteína de tipo animal, o sea, pescado, huevo. ¿Hay algunas proteínas que sean de vegetales, por ejemplo, frutos secos o algo, también colaboran con la vitamina D o Sí. no tienen nada? Sí, hay, sobre todo, bueno, lo mencionaste muy bien desde el lado de los frutos secos y ese tipo de alimentos proveen vitamina D que se llama ergocalciferol. El ergocalciferol es un tipo de vitamina D que proviene más desde esos vegetales. La gran diferencia es que los niveles que proveen es muy, muy baja. Por eso es que uno necesita muchísimo de esos suplementos para poder tener mínimas cantidades de vitamina D. La mayor fuente las encontramos en ese tipo de alimentos que son los que más van a proveerte sin necesidad de estar consumiendo grandes cantidades. Bueno, estamos llegando al final. No, acá apareció otra. El tener vitiligo, ¿se relaciona con nivel bajo de vitamina D y con esclerosis múltiple? María nos pregunta. El vitiligo es una enfermedad mediada inmunológicamente que es un poco más frecuente, o hay una asociación cuando hacemos la asociación de esclerosis múltiple y otras enfermedades inmunomediadas. El vitiligo es una de las enfermedades autoinmunes que también se pueden asociar con esclerosis múltiple. Un 3-4% de las personas que tienen esclerosis múltiple tienen vitiligo. No tenemos en claro dónde está ese link de asociación, cuál es ese componente genético que los une, pero sí es un poco más frecuente el vitiligo que otras enfermedades autoinmunes en esclerosis múltiple. Con respecto al rol de la vitamina D y vitiligo y esclerosis múltiple, no hay hoy una relación que podamos establecer de decir estos niveles se asocian a que el paciente con esclerosis múltiple tenga vitiligo o que el paciente que tenga vitiligo pueda desarrollar esclerosis múltiple. No hay un link entre vitamina D y estas asociaciones, más allá de la que yo comenté con esclerosis múltiple específicamente en relación a la actividad. Bueno, ahora son palabras de agradecimiento, excelente charla, gracias doctor, muy completa la exposición. Bueno, muchas gracias todos. Así que bueno, ahora les pedimos a todos que prendan la camarita, así nos sacamos la foto final con el doctor. No sé si está Santiago Bocha para ayudarme, o Laurita, ¿quién me ayuda ahora a sacar foto? Que no la tengo a Pauli. Yo te saco. Ah, bueno, ahí está Santi. Santi, me sacás y después me las pasás. A ver.
¿Listo? Ah, estás muteado, Santi. Es que hoy somos muchos. Y listo, Susana, pasa que estaba varias hojas, por eso. Bueno, Campeón. está bien. Sí, no, yo igualmente tomé, pero bueno, siempre ustedes sacan mejor que yo. Despedimos al doctor Rojas con Muchas un gracias. fuerte abrazo a la distancia, con un aplauso. Muchas gracias, Susana, a Agradecerle todos. su tiempo. Y bueno, Muchas gracias a vos, Susana, a todos. ya lo tendremos Sí, otro sí. día, así que a ver, espere que yo estoy tratando de, porque ven, no tengo a Paula y ahí está,